tienes los lentes cristianos, tú vas a ver las cosas como te enseñaron los cristianos, pero cuando nos cambiamos de lentes, que ahora estamos entrando en lo que en realidad es la palabra del Señor, que fue escrita en hebreo, que fue escrita para el pueblo hebreo, que fue escrita para un pueblo que entendía los conceptos de lo que estaban hablando, pues los gafitas o los lentes que deben utilizar son los lentes hebreos. Y cuando nos ponemos eso, vamos a ver las cosas totalmente diferentes. Hoy vamos a hablar del concepto de lo que es para el judaísmo cuando una cosa existe, ¿ok? Y no es la conferencia del hermano Walter que la dio los otros días, es otra. Vamos a utilizar dos midrash en esta noche y vamos a entender el concepto del que estaba hablando el apóstol Juan. Pero vamos entonces al resumen. Si se recuerdan, hablamos primero los paradigmas, después que explicamos lo que era, nosotros hablamos primero los paradigmas que había en cuanto a las razones por qué fue que Jesús fue, ¿cómo se dice?, sentenciado a muerte en la cruz. Fue lo primero que estuvimos hablando. Y vimos que el cristianismo nos había enseñado que era porque él no guardaba el Shabbat, porque no guardaba la Torá, porque se paseaba peleando con ellos y todas esas cosas. Y vimos que no, que en realidad él fue acusado a muerte en la cruz porque él tenía un mensaje de un reino. Él se llamaba rey entre los de él y Judas se lo comunicó a los religiosos y cualquier persona que se llamaba rey o que venía con la intención de dirigir un grupo dentro del Imperio Romano que tenía el pueblo de Israel o la tierra de Israel conquistada, se entendía que era un traidor, que estaba en contra del emperador. Así que Yeshua no fue sentenciado a muerte en la cruz porque él no enseñaba tal cosa o por religión, fue porque fue considerado un traidor en el Imperio Romano, que se proclamaba rey. ¿Cuál fue el título que Pilato mandó a poner en la cruz? Rey de los judíos. Rey de los judíos. Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Aquí está el que dice que se llama rey y no hay más ningún rey que el emperador. Y así lo pusieron y lo crucificaron. Eso fue lo primero que hablamos. Después hablamos también de los documentos más antiguos en el Antiguo Testamento. Se recuerdan que algunos todavía están ahí y todavía eso como que no lo pueden tragar. Y Hechos 13. Exacto. Hablamos de eso, de que Yeshua es un hombre, ¿ok? No es Dios, que es biológicamente descendiente de David, ¿ok? Hablamos de eso también. Que fue en la resurrección cuando el Padre lo elevó de estatus y lo hizo Señor, lo hizo Mesías y lo hizo el Hijo de Dios. Hoy te he engendrado yo. Si él no hubiera resucitado, no sería ni Mesías, ni el Padre lo hubiera hecho Señor, ni lo hubiera llamado el Hijo de Dios, que está en el Salmo, creo que 2. Tengo una pregunta, Robert. Todavía no he empezado la clase. No, que tú, Okay. Para aclarar, porque tengo un debate pendiente. Ajá. Okay. Jesucristo fue hombre. O sea que Jesucristo no nació en una virgen. Eso lo vamos a hablar la semana que viene. El nacimiento de Yeshua, ¿cómo fue? No va a estar aquí. Pero que vea la grabación. Se lo damos en casa. Yo voy a tener una conexión directa. Lo damos en casa, tranquilo. Sí, es verdad, perdón. Sí. Ese asunto es otro paradigma que tenemos que enfrentar y tenemos que confrontarlo con lo que cree el judaísmo y con lo que enseña el cristianismo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esos documentos más antiguos, ya dijimos, esos documentos eran, él dijo el pastor, Hechos 2 y Hechos 13, el discurso de Pedro y el discurso de Pablo, ¿ok? Descubrimos en esos discursos lo que le dije aquí, que fue en la resurrección que el Señor fue exaltado, ¿ok? Y también estuvimos hablando de que Dios es solo uno, ¿verdad? Que no son dos ni tres, como nos habían presentado en las ediciones de los evangelios, y que fueron los diferentes grupos del cristianismo que usando, manipulando y alterando los evangelios, vinieron y divinizaron a Yeshua y lo hicieron como Dios. Hoy vamos a hablar del evangelio de Juan, y por qué Juan dijo lo que dijo, y vamos a ver que Juan no estaba diciendo que Yeshua era Dios, ¿okay? Sino que estaba utilizando un concepto del judaísmo en el cual todos ellos creen, y como Juan, el autor del Evangelio de Juan, era ¿de qué pueblo? El autor. Sí, el autor del Evangelio de Juan es Juan.
Juan. ¿De qué pueblo era él? Hebreo. Era judío. Los judíos. Pues por supuesto, entonces lo que él va a enseñar que concepto judío y tiene un evangelio escrito para gente judía. Y vamos a ver en esta noche ciertas cosas que el mismo Yeshua dijo, que el cristianismo dice que él se está llamando Dios y en realidad no era que se estaba llamando Dios, sino que estaba utilizando ese mismo concepto. Así que vamos a entrar ya mismo. Primero, la historia nos comprueba que hubo varios procesos a través de los años posapostólicos, ¿ok? En lo que la congregación del Mesías fueron dirigiéndose cada vez por líderes que no eran judíos, sino que eran cristianos, ¿verdad? Ya no judíos, y desconocían el judaísmo. Ustedes saben por qué hablamos de eso, de las persecuciones y las matanzas. Todo lo que olía a judío en Roma, había que acabarlo. Y ellos fueron desjudaizándose ellos y desjudaizando al Mesías. Y traje parte de la historia para que veamos que primero el cristianismo que se vio primero fue el cristianismo primitivo, que fue formado por Ras Shaul y su equipo de trabajo, que eran judíos y creyentes en el Mashiach, no judíos, ¿ok? Era un cristianismo puro, era un cristianismo santo, era un cristianismo judío, y usted puede leerse el libro de los Hechos para que vea la evidencia, ¿okay? De que era judaísmo casi puro. Se reunían en la sinagoga los sábados, comían kosher, celebraban las fiestas, guardaban la Torah, todo eso se ve en el libro de los Hechos. Ese fue el cristianismo primitivo. Cristianismo quiere decir seguidores de Cristo. Y Cristo es la palabra griega para Mesías, ¿ok? Quiere decir que en el caso de nosotros, si seguimos al Mesías, sería mesianismo. Y ellos, como están utilizando el griego, pues dicen cristianismo, pero es lo mismo, ¿ok? Son los seguidores de Yeshua, seguidores del Mesías, ¿ok? Que creo que eso por ahí lo tengo. Este grupo del cristianismo primitivo se vio entre los años 40 y 70 después de la muerte de Yeshua, ¿ok? De la era común. No después de la muerte, porque él murió en el año 30 y pico. Entre los años 40 y 70, quiere decir que son años cercanos a la muerte de Yeshua, ¿ok? Y fue un judaísmo que lo vivieron los judíos que se convertían y también aquellos que no eran judíos que lo llamamos los justos de las naciones, ¿ok? En este cristianismo, que era en sí judaísmo puro, no se le exigía ciertas cosas que se demandaban a los que eran judíos verdaderamente. Y ustedes saben el conflicto de Pablo, ¿verdad? Que en cuanto a las cosas, en el concilio que se reunieron, en cuanto a las cosas que debían preguntarle a los gentiles, eso no está en papel. Era guardarse de los ídolos, no comer sangre, toda esa cosa, guardarse de la idolatría. Y que después los hermanos gentiles que se habían convertido estarían escuchando la ley de Moisés todos los Shabbat. Y entonces ellos, por su parte, en mis palabras, ellos tomarían la decisión si se circuncidaban o no. Y si entraban en otro proceso en que tuvieran que entrar para hacerse judíos, ¿ok? Así que tenemos que el primer cristianismo que se levantó fue, entre comillas, cristianismo primitivo. Después se unió otro grupo que es el cristianismo según Mateo, ¿ok? Eso se vio entre los años 60 a 70. Cuando ya hablo de Mateo es que se acuerdan que hablamos de que los evangelios fueron editados. Este grupo seguía a lo que se decía en el evangelio de Mateo. El cristianismo primitivo enseñaba que en la resurrección fue que Yeshua fue hecho Mesías, Señor e el Hijo de Dios. En el evangelio de Mateo se enseñaba que fue en el bautismo. ¿Se recuerdan que eso lo hablamos la última vez, yo creo? Que fue en el bautismo, que la voz que se oye en el cielo, este es mi hijo amado, bla, 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 que tengo complacencia. El evangelio de Mateo, entonces lo hacían a él Señor y Mesías desde el bautismo. Y hubo un grupo de creyentes que se fue siguiendo lo que estaba enseñando el evangelio de Mateo. Tenemos que saber que más adelante está que los evangelios no salieron todos a la misma vez, sino que salió uno primero, pasaron años, después que apareció otro, y pasaron años, apareció otro, y el último fue el evangelio del apóstol Juan, ¿ok? Entonces, ese grupo de cristianos se llamaban los cristianos según Mateo. Ahí se divide ese grupo también, o siguen los cristianos dividiéndose, y se forma el grupo de los cristianismos de Lucas o discípulos de Lucas, que se desarrolló entre los años 60 y 80 de la era común. Y ellos seguían el evangelio de Lucas, en el cual hablamos ya que a Yeshua se le llama Hijo de Dios y Mesías y el ungido de Dios, todas esas cosas, cuando se anunció su nacimiento.
¿ok? En ese evangelio ya lo trajeron más antes, ¿ok? Entonces hubo un grupo que los siguió a ellos y creían que ya él, desde que el ángel vino y la anunció a María, bienaventurada, fulana de tal, que si esto, que si lo otro, el que tienes en el vientre, será llamado tal y tal y tal, el Hijo de Dios salvará al mundo, bla, 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 todo eso. Pues ese grupo pensaba que él era Mesías desde ese momento, ¿ok? Y después viene el cristianismo juanino, que es de Juan, del Evangelio de Juan, ¿ok? Que se desarrolló entre los años 70 y 100, o sea, al final del primer siglo, específicamente, ¿ok? Este grupo de cristianos siguió lo que aparecía escrito en el Evangelio de Juan, ¿ok? Y fue muchos años después de la muerte de Yeshua que surgió este Evangelio. Llegó a ser el grupo de cristianos más fuerte, más poderoso, ¿ok? Este grupo enseñaba que Yeshua no fue ni Señor ni fue Mesías, sino que Yeshua ya estaba desde antes de la fundación del mundo, estaba con Dios cuando él estaba creando y Yeshua es Dios. ¿Ok? Entonces, este fue el cristianismo que agarró Don Constantino en el 325, que se convirtió, ¿verdad? En el 325, llamó esa religión la religión oficial del imperio, ¿ok? Y ellos tomaron en ese concilio que reunieron, mezclaron unas cosas con otras, agruparon todos los evangelios, cogieron los 4 evangelios, los agruparon todos y los pusieron en un mismo libro, ¿ok? Esto quitó como la individualidad que tenía cada evangelio, sino que parece como que es lo mismo, el mismo libro, ¿ok? Tomaron unas cosas de Mateo, unas cosas de Lucas, unas cosas de Marcos. de Juan y hicieron ahí una enseñanza, una doctrina, ¿ok? Y reemplazaron las doctrinas anteriores, la doctrina anterior que había sido enseñada por Pablo y por Yeshua. Y entonces de ahí salió la bendita y santa Trinidad, ¿ok? La Trinidad no salió ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Marcos, ¿ok? Sino del Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan, o este grupo juanino, es el que viene en ese concilio del 325 y traen también eso de que Dios es 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una cosa bien clara que Dios de Israel le había dicho a su pueblo era Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿verdad? Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Y lo tienen por costumbre repetirlo 3 veces al día o por lo menos 2 veces al día, levantarse al acostarse, para que no se olviden de que el Dios de Israel es solamente uno, ¿ok? Como dice Jonathan Gallet, no tiene ni primo, ni sobrino, ni familia, ni nada de eso. Es solo uno. Eso es una parte buena que tiene él, ¿ok? Entonces, los evangelios que aparecieron, Marcos, Mateo y Lucas, todos esos evangelios, aparecía Yeshua presentando, anunciando el reino de Dios ha llegado a la tierra, ¿verdad? El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está aquí. En esos 3 evangelios, Yeshua presenta el reino de Dios en la tierra. En el evangelio de Juan, Yeshua no presenta para nada el reino de Dios. No habla del reino de Dios. Yeshua se presenta como yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Eso está en el papel, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la luz del mundo, yo soy ¿qué más? La resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy todo lo otro. Y el cristianismo utilizó el yo soy, comparándolo con el yo soy de Éxodo 20, ¿ok? Y, pues este yo soy, es que yo soy él es el yo soy del yo soy del Antiguo Testamento. Quiere decir que él es ¿qué? Dios. Vamos a ver que él no está diciendo nada de eso, ¿ok? Entonces, hasta ahora están entendiendo, ¿verdad? Está clara, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Si no conocemos los conceptos de judaísmo, cuando leamos los evangelios no vamos a poder detectar cuándo puede que sea una edición, una alteración, una mala interpretación. Por lo tanto, mientras más nosotros vamos conociendo de los conceptos hebreos, más vamos a ir identificando dentro de los evangelios. Porque los evangelios
Sí, hay que leerlo. Sí, son reales, ¿ok? Sí, es la evidencia más, ¿cómo diría? Más segura que tenemos y más antigua del judaísmo de Yeshua. Están tocando el cuerno que el chofar. Este, ¿cómo diría? Es que porque cuando yo empecé a estudiar esto, dije, "Adiós, entonces el evangelio de Juan es toda una mentira. Entonces uno no No, puede hay leer. está Por eso, muy editado, el, muy Sí, diferente a los hay- otros. hay- tiene muchas cosas el que evangelio razonar. está editado, pero mayormente está mal interpretado. Es lo que está pasando, es mal interpretado porque Juan sí dijo lo que dijo. En el principio era la Torah y la Torah era con Dios y la Torah era Dios. Todo eso sí lo dijo. Pero en el griego utilizó el logos, la palabra logos. Y logos es el verbo. Y cuando tú vienes a ver, la Torah es femenina y el verbo es masculino. Entonces te cambia un poco el concepto y tiende uno a malinterpretar, a pensar que Yeshua es ese verbo, que en realidad es él, pero no está hablando de eso, y que él es Dios. ¿Ok? Uno se lo hace rapidito. Mira, yo creo que el error grande o el problema grande, no sé cómo llamarlo, del cristianismo es que se les ha olvidado de que más de 3.000 o 3.500 años que los rabinos y los judíos están estudiando esas raíces y no quieren hacerle caso, o sea, no la miran. ¿Entiendes? Cuando ahí es que está todo, la esencia. Entonces, el que desconoce esa historia no puede triunfar porque no sabe, no tiene conocimiento. ¿Ves? Entonces, ¿a quién debemos ir a preguntarle? ¿A los estudiosos? Y nosotros seguimos esa corriente. Acuerden que ellos estaban preparando un material para enseñarle a los pueblos y tenían que tener una información de tal forma, pues eso es lo que ellos iban a enseñarle a otros. Nosotros cuando vinimos del catolicismo, los que fueron católicos, y nos convertimos a Cristo o a Yeshua, cuando venimos y vemos, seguimos siendo católicos. Nosotros seguimos siendo Católicos católicos. avivados. Lo único que ya no tenemos a María, ni prendemos la vela, ni nos bautizamos mojándonos con agüita, sino que algunas cosas, algunas, pero seguimos celebrando las mismas fiestas, seguimos comiendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, en realidad cambiamos una cosa, pero otra no, aunque el Padre tenía planes en eso. Así que recuerden que todo esto se debe a que el judaísmo fue prohibido, fue perseguido, y los cristianos no judíos tenían que buscar la manera de sobrevivir, de poder sobrevivir y mantener a su Mesías como el más poderoso de todos los dioses, ¿ok? Que presentaba el paganismo. ¿Para qué dice la escritura sobre la existencia de Yeshua? ¿Ok? ¿Y qué enseña el judaísmo y qué es lo que está comunicando el apóstol Juan? ¿Qué le pasa a ese niño? Están jugando ahí. Ya yo dije que el autor del libro del Evangelio de Juan era judío, ¿verdad? Sí. Puse entre paréntesis por ahí. Nosotros tenemos que recordarnos que todo judío, todo niño judío, cuando llega a cierta edad, se le lleva a estudiar ¿qué? Conocían bien la Torah oral y si habían midrashim y cosas ya o algunos otros comentarios del Talmud, quizás desde Babilonia o algo presente, también lo conocían, ¿ok? Ese es el estilo de vida del niño, por lo menos del varón, ¿ok? Del niño judío, que es enseñado en todas estas cosas, ¿ok? O sea que nosotros tenemos que tener eso en mente, porque Mateo, Lucas, Marcos, Juan, y todo lo que aparece por ahí, todos los demás que aparecieron, todos ellos tuvieron el mismo modelo de enseñanza, ¿ok? Nosotros no tenemos ese modelo de enseñanza. A mí me enseñaron el catecismo y el credo, ¿ok? Y algunas otras cositas más.
pero nada de esas cosas nosotros las estudiamos. Sí, algo interesante es que Jesús, cuando fueron a la fiesta de Jerusalén, que se quedó, el templo estaba tomando el examen oral. No era que se quedó así por así. Estaba tomando su examen ahora a los 12 años. Ellos se entrevistan con los rabinos. Con los rabinos. para ver Bar- si están bar mitzvah. preparados, Sí, se asombraron para con ver si él. están preparados Exacto. para Ay, él se perdió, no estaba hecho todavía haciendo, porque ahí dice, fue que él se desapareció, estaba en el templo hablando con ellos, discutiendo. Tomando el examen de la Esa es la Torah. Bueno, costumbre, eso sí, dice esa es la interpretación, que se perdió. que Sí, se- sí. Claro, Pero esa- la costumbre judía es que a esa edad ellos van y se entrevistan, los rabinos los entrevistan para ver cuán preparados están ellos, para entonces ubicarlos en los grupos para que continúen los estudios. A ver si, A ver qué- si la qué- madre a hizo ver su, cuánto a ver sabe. si la mamá hizo su labor. Exactamente, a ver si la madre Y a hizo ver su para qué labor. escuela es que va, porque va por Exacto. Ahí pues decide. Entonces, la Biblia dice que se sorprendieron con el conocimiento. Con el de Jesús. conocimiento, sí. ¿Se recuerdan cuando hablamos porque Yeshua no se había casado? Sí, porque Hablamos de eso mismo, que algunos Porque iban era y sabio, seguían pues. estudiando más la Torah y ellos pedían que si él tenía un conocimiento demasiado, lo más seguro es que se le dio el permiso para no casarse a la edad que se esperaba, que fueran los 18 años, que ya tenía que tener una profesión, ¿ok? Y podía estar listo para casarse y trabajar y tener un hogar, sino que se le extendió ese tiempo hasta los 30 años, con la bendición que a los 30 años era el momento de cumplir su misión como Mesías y redimir, ¿verdad? Y morir en la cruz, todas esas cosas. Pero que se ve desde la crianza de él, que ese es el proceso que el Padre lo estaba llevando. Juan 1:1 dice, lo tengo en la página 3, ¿verdad? En el principio era el verbo, que puse la Torah, y el verbo, que es la palabra, el davar de Dios, la Torah, era con Dios. Y el verbo, o la palabra y la Torah, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo se hizo carne y continúa Y por habitó ahí. entre ah. nosotros. O sea, así está más claro. Más adelante vamos a ver que aunque aquí la Torah para en el judaísmo es sinónimo de Elohim. En el judaísmo cuando tú dices Torah es sinónimo de Dios. Ok, no quiero usar Dios porque Dios vale, pero es de Elohim. Es sinónimo. Esto lo vamos a ver más adelante. O sea que cuando dice que el verbo era Dios, lo que está diciendo es la Torah era Dios. ¿Es así? Porque la Torah es Dios. Ok, entonces aquí hay un midrash que es con lo que vamos a empezar porque Juan estará diciendo estas cosas. El midrash es Pesikta Rabba 152b. Desde el principio de la creación del mundo, dice este midrash, el rey Mesías nació. Desde el principio de la creación del mundo, el rey Mesías nació porque él entró en la mente del Eterno incluso antes de que el mundo fuera creado. ¿Ok? Vamos a explicar esto. Antes del principio solo había ¿cuánto? Uno, Elohim. Dentro de Elohim habían unos planes que estaba allí desde la eternidad, ¿ok? La eternidad es un estado de tiempo que no tiene tiempo. O sea, no hay tiempo, ¿ok? Quiere decir que desde la eternidad el plan de Dios ya estaba dentro de Dios, ¿ok? Y para Dios era real. Tengo con una cosita ahí. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo. ¿Quiénes son los que están sujetos al tiempo? Nosotros, porque y lo trajo con la creación, ¿verdad? Pero antes de la creación no había tiempo, ¿ok? Está fuera del tiempo y para el Eterno está presente y ya existe, ¿ok? Vuelvo a repetirlo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo y para el Eterno está presente y existente, ya existe, ¿ok? No existe como nosotros entendemos, porque para nosotros una cosa existe porque la vemos y porque está aquí. Pero para el Eterno no, aunque Él las ve. ¿Okay? Porque acuérdense que Él no está en el tiempo. ¿Ok? Para el Creador todo está presente delante de Él y las cosas ya existen, sean parte de su pensamiento, de su idea, de su plan o de su proyecto. ¿Ok? Aunque ante nosotros no lo estén, además Él lo ve. Si Dios lo ve todo y está en la eternidad, quiere decir que Dios
ve el pasado, Dios ve el presente y Dios ve el futuro, ¿ok? Isaías 45:10. Entonces, quiere decir que si el Eterno es eterno y puede verlo todo, quiere decir que desde antes de la creación del mundo, Él veía a Yeshua muriendo en la cruz. Él nos veía a nosotros estudiando aquí. Tanto es así que la Biblia dice que el Dios de Israel no es Dios de muertos, ¿verdad? Pero Dios se describe como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ellos están vivos o están muertos? Están vivos, muertos. Para nosotros están muertos. Pero el Padre que lo ve todo, los ve a ellos ya resucitados en el futuro con un cuerpo transformado. Por lo tanto, para Él están ¿qué? Vivos. Vivos. Por eso Él pues dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob. y de Jacob. ¿Ok? Y para lo que nosotros no existe, para Dios existe porque Él lo tiene presente delante de Él en todo tiempo. Si no fuera así, nuestras oraciones se perderían, pero mis oraciones están presentes delante del Padre ¿cuándo? Amén. En todo tiempo, porque Él está viéndolo todo. Si nosotros pudiéramos entender eso y Dios nos diera la capacidad de poder entender eso, nos preocuparíamos muchísimo menos. Pero Dios es así. tiene esa omnipresencia de que lo ve todo, lo puede todo. Por eso era que yo estaba leyendo que puse unos versos. Job 38, 39, Ay, 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 40, muchas me puse a leer eso y digo, oh my God, cuando Dios está confrontando a Job, ¿dónde estaba esto? Y cuando yo hice esto, y cuando yo hice esto, y cuando hice esto, y que me va a... Porque él preguntó primero. Exacto. Ajá, ¿tú quieres contender conmigo? Ahora me vas a contestar todo esto. ¿Y qué terminó Job? De oídas te había oído. Ahora que estoy... Pero ahora mis ojos te ven. Yo creo que él entendió que Dios es eterno. Dios no está limitado en el tiempo. Yo sí. Yo tengo mi pasado y a lo mejor puedo que se me olvide. Y hay cosas que no las recuerde. Pero Dios todo lo ve, todo lo recuerda. Y para Él todo está ahora mismo en el tiempo presente. ¿Ok? Sí, yo escuché de un rabino que decía que el Señor hizo al mundo, hizo todo en un ratito, en un día. Dice, pero ¿y por qué entonces lo divide? Dice, bueno, porque Él lo tenía ya todo y fue ubicándolo. Un plan. Ajá, un plan, ya estaba todo. En el tiempo. Dice, entonces empezó a ubicarlo día a día, ¿ves? Vio que era bueno, pues esto va aquí ahora, esto va aquí, pero ya lo tenía hecho, ¿entiendes? Ah, yo no Ya lo traje tenía ningún preparado. papel. O sea, que no fue que inventó un día una cosa y pues No, déjame no, ver no, qué hago ya, hoy, ya. no. Ya eso estaba hecho. Yo Planificado. no lo escuché de un rabino, pero lo escuché de De Walter. no. También. No, escuché a Walter, pero este que escuché fue a Paredes. Este todavía lo abrió más ampliamente para Ajá. niños chiquititos, que si ese niño chiquitito no lo entiende, porque pero que te Sí. lo puso así desde un principio. Gabriel Paredes, cuando usted comenzó a decirlo, digo, mira, eso mismo te voy yo mentir. Yo limpiaba, Fíjate, ¿no? Ajá. estaba Gabriel Paredes enseñándote desde el principio. Al Que principio, se dice sí. así, pero en realidad todo eso, yo el padre como nosotros. Ya lo tenía. El que hizo a Disney World. Ya no lo lo tenía. No, pues. Aquí estaba. Pero ya todo, él lo tenía aquí, lo único que lo hizo presente, lo hizo en Ajá. tanquito. Pero ya él lo había visto. Para Dios está, todo Sí, pues. estaba hecho, todo. Pero entonces dijo, vamos, habló y comenzó a hacerlo, pero yo todo eso estaba acá. Pues para que podamos verlo, bueno, tenemos tiempo de más. Pero recuerda cuando fuimos a ver a Dan allá, tú estabas En Patterson. en Patterson. ¿Te Ah, acuerdas ya, que sí. había una cena descomunal? Sí. Pero la cena no la sirvieron toda al mismo tiempo. Una sopita primero, terminamos, recogieron, trajeron otra cosita más, y estaban sirviendo plato a plato. Pues así mismo hizo el Señor. Él tenía ya toda la cena hecha y fue sirviéndolo día a día, hasta que llegó el séptimo día y dijo, voy a descansar ahora. Ahora ya está todo Ya ya. está todo repartido. Esta es la para Chávez Chip. Tan solo Cuando un plan, un ser, una cosa está en la mente o en la eternidad del Elohim de Dios, ya está en existencia para Dios. Aprende. Entienda eso, porque si Juan está hablando de que Yeshua estaba con Dios en la creación, es porque para el Padre Ya lo tenía él. ya él estaba allí, pero físicamente y materialmente no se había manifestado Yeshua, ¿ok? A veces que nosotros que si el ángel de Jehová, que si es Yeshua, todo lo otro,
Si fue Yeshua o no fue Yeshua, qué sé yo. Y que eso no lo hace Dios desde el Pero principio. Yeshua el hombre con cuerpo no es. ¿Ok? Porque ese tuvo su tiempo. Vamos a leerlo después en Primera de Pedro que lo dice. Este es el concepto hebreo o el concepto del judaísmo que nos va a ayudar a comprender por qué Juan, un judío, puede hablar del Mesías como presente con Dios en la creación, cuando aún no se había manifestado en el mundo físico. ¿Ok? Para Dios sí era. Cuando Juan dice eso a los judíos, ellos saben lo que Juan está diciendo. ¿Ok? Nosotros somos los que no sabíamos qué es lo que está diciendo. Exacto. Y entonces, pues esto quiere decir que él estaba allí presente ya vivo, que ya esto y lo otro. Entonces, ¿cómo se asume una interpretación que no es la correcta? El Dios de Israel no está sujeto al tiempo. Dios tiene frente a él todo. Yo tengo muchas cosas que repitiéndolo, ¿ok? El pasado, el presente, el futuro está delante de Dios todo el tiempo. Esta omnipresencia de nuestro Elohim hace que pueda haber realizado todo lo que él tiene dentro, aunque todavía no se haya manifestado. Sus planes, que es la Torá, su Torá, se hacen visibles ante él aún antes de realizarse. La gran diferencia de los dioses paganos. Que los dioses paganos venían a este mundo y estaban limitados. ¿Ok? Pero el Dios de Israel no tiene ninguna limitación. ¿Ok? La Torá, la palabra o su dabar es el plan maestro del Eterno. Estoy en la página 3. La Torá, que es la palabra, y que es en hebreo es davar, es el plan maestro del Eterno. El Padre tenía un plan maestro. Desde antes de la creación, el Eterno tenía en la mente el proyecto Mashiach, o el proyecto Mesías, ¿ok? Él tenía un plan, y en ese plan él iba a traer a un Mesías. Ya eso estaba en su mente antes de la creación, ¿ok? Que aunque ya lo tenía en su mente, antes de que sucediera, ya existía en el dominio eterno el Mesías, ¿ok? Pastora, se dice que cuando Adán falla, ya el Padre había sacado la chispa de la sangre del Mesías, que no iba a ser contaminada y que iba a poder vencer la mala inclinación. Por eso venció la mala inclinación, porque no tuvo la chispa de la sangre contaminada de Abraham. Dicen algunos. De Adán. De Adán, sí. Que esos nombres uno se enreda siempre. O sea que entonces, antes de la creación, el proyecto Mashiach ya existía para Dios y ya lo tiene en su mente. Cuando Él viene a crear porque Él va a prepararlo todo para que ese proyecto Mashiach venga en su tiempo y haga lo que Él tiene ya pensado que Él va a hacer. Quiere decir que desde antes del hombre haber pecado, ya el Padre tenía el Mashiach, el plan del Mashiach, ¿ok? Eso, si no entendemos, la mente de Dios es así y la eternidad Dios es así, ¿ok? Así que el proyecto o el Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas, ¿ok? El mundo fue creado para Mashiach, no fue para nosotros. Fue creado para Mashiach, ¿ok? Por lo tanto, donde se construye el plan de Dios era construir una casa desde donde reinara el Mesías en la tierra. ¿Ok? Y el Mesías es su proyecto, que está detrás de todas las cosas creadas. Perdón. ¿Okay? Por eso Juan, como judío, escribe, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? La Torá. La Torá. ¿Y quién es la Torá? La palabra viviente. El Mesías, es lo mismo, es Mesías ahí. Por eso Juan escribe, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, que es Mashiach. ¿Ok? Cuando entendemos que los planes para Dios son existentes de ahora, porque Él no está atado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, es que podemos entender a Juan. Su declaración no es que Yeshua estaba allí en la creación físicamente, ¿ok? Que Él era Dios creándolo todo tampoco. Eso no es lo que está diciendo Juan. Y que ya existía de la manera que existen las cosas para nosotros, ¿ok? Eso no es lo que está diciendo. Él dice, todo fue creado por la palabra, la Torá, el plan eterno. Y sin la palabra, la Torá, o sin el plan eterno de Dios, nada se hizo.
Lo que Juan está diciendo es que ya que el Mesías es lo que está en el plan maestro del Eterno, la Torah viviente, cuando Él está creando todo, lo hace pensando en Él y todo lo crea para Él. ¿Ok? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, escribió Juan. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque el Padre estaba desarrollando su plan y creándolo todo para Él y por Él. Pero Mashiach no estaba creándolo Él. ¿Quién estaba creando? Eterno. Era el Eterno. ¿Ok? Y físicamente todavía Mashiach no se había manifestado, aunque ya el Padre lo veía. Porque el Padre lo ve ¿qué? Todo. Todo. Desde que no hay principio. Porque Él no tiene principio. ¿Ok? Ni tiene tampoco fin. Cuando Dios creó todas las cosas, eso ya lo leí, el número 2. Allí estaba la palabra. En otras versiones dice el verbo. ¿Ok? El verbo, la palabra, Mashiach, todo eso es Torah. O este estaba en el principio con Dios. Está diciendo, Él estaba en el principio con Dios, la palabra estaba con Él, el verbo, la Torah, el plan perfecto, el plan eterno de Dios estaba con Dios. ¿Dónde estaba ese plan? En la mente de Dios. En la mente de Dios. Así es. Del Eterno. Eso es como decía Walter, cuando un artista va a crear algo, ya tiene todo lo que él va a hacer. Lo tiene ya en su mente. Una de las cosas que cuando yo estudiaba, me gustaba mucho la clase de arte, pero Miguel Ángel, cuando hizo el ángel ese bonito que él hace, lo que tenía una piedra grandísima que le pusieron de frente y él podía ver eso que él estaba esculpiendo. Ese ángel y lo creó como él en realidad lo había visto y lo quería hacer. Eso mismo el Padre, lo único que Miguel Ángel no era el Padre. ¿Ok? Pero así mismo opera Dios. ¿Ok? ¿Cómo explicamos en el concepto del judaísmo en la existencia para el Eterno que Él estaba en el principio con Dios? Lo que estamos diciendo, cuando dentro del Eterno hay una finalidad, Él crea todo de tal manera para que su proyecto Mashiach se manifestara en su tiempo determinado. El meollo del plan de Dios, entonces, ¿quién era? Del Eterno. Digo, el meollo no, tú sabes, el asunto importante. Bueno, sí, El enfoque, la finalidad, el fin de Él crear todas las cosas era el Mesías, ¿ok? Y vamos a ver cómo el Mesías mismo dice, yo estaba con el Padre en el momento de la creación. Y no es porque Él fuera Dios y Él estaba allí chichichijá. Es porque en el judaísmo Él podía estar en el tiempo de la creación con el Padre. Porque el Padre lo tenía en su mente, ese era su plan, ¿ok? Aparte de que podía verlo también, ya realizando el plan. Los católicos lo usaron como que él era Dios desde ahí. Exacto. Entonces, Eso es lo que ellos utilizan, esa es la mala interpretación. Otro ejemplo, mire, de Dios de antemano, que Dios de antemano conoce todas las cosas, Apocalipsis 13, que le escribió también Juan, dice, para que usted vea, ya Dios tenía el plan de redención, mira Juan lo que escribió, el mismo apóstol que escribió ese evangelio. Está hablando del anticristo, ¿ok? Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué está hablando ahí? Que el plan de Dios era el Mesías ser inmolado para la redención del pecado. ¿Estaba Mashiach allí? Físicamente no, pero estaba en el plan, estaba en la mente del creador de Dios, ¿ok? Por eso es que dice, en hebreo que dice, por la palabra, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. Y que de hecho la creación fue hecho por la palabra. Nada de lo que existe no no existía antes, no fue hecho por la palabra. Dios tenía su plan perfecto. Primera de Pedro también dice, habla de esto también. Capítulo 1, 19. ¿Quién lo quiere leer? Para que no se me duerman. Yo lo leo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ya destinado. Te dormiste. Te dormiste. Ya que el número 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está clarito. Está clarito, sí. Estaba destinado como cordero
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, quiere decir, se hizo manifiesto, que lo vimos, lo vamos a leer en otro versículo más adelante, lo vieron, lo palparon, estuvieron con él, se manifestó en los postreros tiempos por amor de vosotros, de ustedes, que está hablándole Pedro ahí a su comunidad. Hebreos 4:3. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo las obras suyas estaban acabadas. ¿Para quién es eso realidad? Es para el Padre es realidad. Y en el judaísmo también es realidad. ¿Ok? Porque para el Padre todo lo que tiene pensado existe hoy día. Si nosotros pudiéramos entender lo que Yeshua dijo, si me piden algo creyendo en el corazón y no dudaren, lo que me pida será hecho. Si pudiéramos coger eso de Dios y tener esa mente aquí nosotros, lo que no está hecho, está hecho. Porque Dios quiere hacerlo, no lloraríamos tanto, no sufriríamos tanto, no nos preocuparíamos tanto. Pero es un concepto que tenemos que aprenderlo. Porque ustedes creen que los de Breslev se gozan tanto. Todo es de papá, todo esto lo permite, esto lo otro, esto ya existe, ¿verdad? Pero acuérdense que todo lo que Jesús hizo era aprobado por el Padre. Entonces, porque él tenía su naturaleza, era dedicada a la adoración y el reconocimiento del Padre. Si nosotros llegamos a ese nivel, pues es que lo hagamos. Bueno, la búsqueda de conocer la Torah quizás llegue a ese nivel, no sé si alguno lo alcanzará, pero aunque ya no somos Mesías, que subamos a Nazato, ya Mesías no hace falta. Los escritores no están diciendo que Yeshua existía físicamente, ni materialmente, ¿ok? Antes de que todo existiera, sino que en el eterno sí era real y existente. ¿Están entendiendo? Sí, amén. Sí. Porque yo estoy diciendo lo mismo, no estoy diciendo una jeringosa, estoy diciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Afirmando la enseñanza, sí. Por eso el buen profesor repite para afirmarla en la mente. Vuelvo y repito, entonces, cuando en la mente de Dios una idea, un pensamiento o algo está presente desde la eternidad, se da por existencia, aunque todavía no se vea. Físicamente. ¿Ok? Por eso Juan podía decir eso, por eso Pedro pudo decir eso, por eso Yeshua pudo decir un montón de cosas que dijo, porque ellos sabían que para Dios ya eso existía. ¿Ok? Siguiendo el mismo concepto, hay otro midrash que dice que cuando se creó la luz, dicen, ¿verdad?, que la luz es el Mesías. Pues mire qué lindo este midrash. El Eterno vio la generación del Mesías y su misión antes de la creación del mundo, y lo escondió bajo su trono de gloria. A Satán, que estaba por allí mirando, eso dice midrash, le preguntó a Dios, ¿para qué es esa luz que está debajo de tu trono de gloria? Y el Eterno le contestó, esta luz está reservada para aquel que se encargará de aplastarte. Wow. Eso dice el Midrash. El Midrash, acuérdense que está buscando, como dice, interpretar el verso que se está viendo en la Biblia, lo más seguro, cuando la luz fue creada, ellos dicen, pues fue esto, el Mesías esto, y lo guardaron aquí. Pero hay un verso que dicen que el Mesías estaba así guardado, ¿ok? Siguiendo el mismo concepto, ya lo leí, ¿verdad? No, siguiendo el mismo concepto de que hay en el Midrash, que dice de la luz, ¿lo leí completo? Sí. El Eterno vio la generación del Mesías. Juan el apóstol conocía la Torah, eso ya lo sabemos todo, ¿verdad que sí? Y la Torah oral con sus comentarios, ¿ok? Escribe Juan en su Evangelio de Juan que Yeshua dijo en Juan 1:18. Esto fue Yeshua hablando. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, el unigénito Hijo que está dentro del Padre, ¿ok? Escondido debajo del trono, ¿ok? Él le ha dado a conocer. Los que escuchaban a Yeshua sabían lo que él estaba diciendo. ¿Ok? Acuérdense que ellos han sido enseñados en la Torah oral, en todas esas cosas. Todo eso ellos lo conocen. Si ustedes creen, aunque
los cristianos ponen a los fariseos que lo acusaban de blasfemia y todo eso a Yeshua. Se recuerdan que las acusaciones no fueron de blasfemia, las acusaciones fueron de traición contra Roma. Pero el cristianismo lo pone porque como Él es Dios y está diciendo que Él es Dios según este verso, pues entonces los fariseos y los escribas se molestaban y lo acusaban a Él de, ¿cómo se llama? De blasfemo. Sí, de hacerse llamar. Y eso no es la verdad, lo que Yeshua está diciendo es un concepto judío muy conocido, ¿ok? Que ya existía, lo que para Dios ya existe, lo que todavía delante de nosotros no es existente. El verbo de que está en el seno de Dios está en que está en el tiempo presente, ¿ok? No dice que el verbo estaba en el seno del Padre primero, ¿ok? Como el Padre no está dentro del tiempo, tienen que entender esto. Su Hijo, su proyecto Mesías también está fuera del tiempo, dentro del Padre en la eternidad, ¿ok? En un eterno presente. En este momento el Mesías está dentro del eterno, pero también el Mesías está resucitado a la derecha del Padre. Si te pones a pensar en que Dios lo ve todo y todo el presente, el Mesías, ¿ok? Está dentro del eterno en su mente, en su pensamiento, en su plan. Está también ya resucitado, está exaltado, está a la mano derecha, ya es Señor, ya es Hijo, ya es Mesías. Todo eso está sucediendo a la misma vez para Dios porque Él no está limitado por el tiempo. No sé si me entienden, pero... Amén. Esperando la culminación del plan que hace Mashiach y el Mesías está esperando la culminación del plan, que también el Padre lo está viendo, a Él ya reinando en la tierra, sometiendo todos los enemigos debajo de sus pies para presentarle la tierra con todo lo que Él ha reinado por los 1000 años y la ha preparado al Padre para que el Padre venga y sea el que gobierne en la tierra. Todo eso el Padre está delante todo eso está delante de Él, ¿ok? Así que hablar de pasado y de presente y de futuro en la eternidad de Dios, pues, uno solo. no va. No encaja Un porque eterno no, presente. no tiene Uno ni solo. pasado, ni presente, ni Uno solo. futuro. Eterno presente, sí. Y el judaísmo sabe eso. ¿Ok? Y el judaísmo cree eso. Y el judaísmo puede decir entonces que Yeshua estaba con el Padre cuando creaba. Porque era el plan de Él. Porque estaba en su mente. Porque hacia eso era que iba el Padre. Y ya para el Padre eso es realidad existente. ¿Ok? ¿Por dónde voy? Juan 3:13, ¿verdad? Sí. Esto lo dijo Yeshua. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Yeshua está diciendo eso cuando Él está ¿dónde? En la tierra. Quiere decir que está en la tierra, pero también está... Porque para el Padre en la eternidad Él es presente y está allí presente. Y aunque estuviera aquí Presente, físicamente en la pasado, tierra, todo. estaba también. Y eso lo está diciendo Yeshua. ¿Ok? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue que descendió del cielo? Que estaba en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el plan eterno, el Mashiach, porque la creación fue hecha para eso mismo. Para crearle una casa a Mashiach para que Él viniera a reinar en la tierra. Si nosotros vemos la parasha de esta semana que terminó, cuando tú ves la creación de Adán, definitivamente es lo mismo que el Mesías. Se puso en la tierra, se puso en el huerto, para que ese huerto Él lo cuidara, lo guardara, lo extendiera en toda la tierra y todo ese lugar que parece un reino y una gloria y todo eso llenará la tierra. Y eso es lo que va a hacer Mashiach en los 1000 años. ¿Sí o no? Él va a venir y Él va a reinar y toda la tierra va a ser llena de su gloria y todos los pueblos y todas las naciones van a adorarlo y lo van a servir. Eso era lo que el Padre cuando puso a Adán en el jardín del Edén. ¿Ok? El problema fue que cuando Él le contó a Eva la información que el Padre le dio, le añadió algo. Y ella, ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? sí. Ay, sí. Bueno, podemos comer del árbol, ni tocarlo podemos. ¿Quién le habrá dicho eso a ella? Ayer, No puede ser ayer, ni tocarlo, la ahí fue la serpiente. cosa. Cuando Adán le comunicó la información, fue con algo añadidito. Y ahí vino la... Y entonces quizás ella entonces dudó ahí, o qué sé yo, el problema de eso, porque eso está en la paracha pasada. Es un poquito profundo también. Porque las serpientes no hablan. Y cuando Eva comió y todo eso, no pasó nada. El problema surgió cuando comió ¿quién?
Adán. Al que se le habían dado las instrucciones. Porque ella no estaba cuando las ¿Cómo está? instrucciones. Exacto. Ella no lo sabía. Pero a él es el que le dieron las instrucciones, no a ella. Pastora. Pero no quiero entrar en ese asunto que nada que ver. Ya, esa pastorcita vaya. Hay una nota interesante que dice que Satanás sedujo a la mujer porque si seducía a la mujer el hombre caía. Es decir, que la mujer hace que el hombre caiga. Si vos Bueno, Eva hizo que el hombre cayera. Por eso trató con la mujer. No, Eva es Porque mujer. cabezón, Se Eva es trataba mujer y con Adán es hombre. Adán, perdón, iba a decir que no, porque tenía el conocimiento, pero trató con ella porque si ella caía, el hombre igual. Por eso Jesús no se casó. Yo creo que Eva tenía el conocimiento. Sí, porque dice, No, acuérdense, para mí él lo tenía. No, pero no Ok. vamos a ese punto. Pero No, sí. acuérdense que si nos vamos ahí, no vamos a terminar y estamos grabando. Adán significa el conocimiento y Eva sociedad. Se está grabando. Sí. Sí, pero también se puede. No, los dos tenían conocimiento, pero en otra parte hablamos de eso. ¿Ok? Juan 3:13, ¿verdad? ¿Ya lo leímos? No. Sí, ya lo leímos. sí. Entonces está diciendo Yeshua ahí que está en el cielo y a la misma vez está En la tierra. en la tierra, ¿ok? Porque conoce lo que es ese concepto, ¿ok? Y como la audiencia de Yeshua era judía, pues no tiene que ponerse a explicar nada de eso. Es lo mismo como alguna gente que dice, que me digan dónde dice que Yeshua tiene que guardar, que dijo que se guardara el Shabbat. No tenía que decirlo porque él estaba en Israel con el pueblo judío y todo el mundo guardaba Shabbat. Por favor. Exacto. Que me lo prueben. No lo puedo haber dicho. Mira, en Israel ahora mismo, los que no son judíos tienen que guardar el Shabbat. Porque te trancan todo. Sí, exacto. Por lo menos, exacto, bastante parte tiene que guardarlo. Juan 17:5. Otra declaración que hizo. ¿Quién? Yeshua. Yeshua. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, Antes. porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El cristianismo ve eso y dice, estuvo con él, pues entonces él estaba allí. Pero sí lo está diciendo porque la gente que lo está escuchando sabe lo que él está diciendo. Yo soy el plan del Padre desde la fundación del mundo. Para eso fue que yo fui creado. Antes que el mundo fuese, antes que la fundación del mundo, ¿dónde estaba el Mashiach? En la mente del Padre, ¿verdad? En el plan de él. Ok, vamos a ir terminando ya que bueno, el Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías, número 1. ¿Ok? Quiere decir que sin Mesías él no necesitaba crear nada. Él decidió que iba a gobernar el universo por medio del Mesías. ¿Cuándo lo va a hacer? En el reino milenial. ¿Por qué? Nos dio 6.000 años a los hombres. Gobiernen ustedes entonces ahí, ya que no, que gobiernen ustedes a ver cómo lo pueden. Ya que ustedes Que quieren el gobernar, mío yo lo eso envío, saben. yo lo envío después. El Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo ha sido creado. Número 2, ¿verdad? Número 3. Elohim creó todas las cosas por medio del plan Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado como un ser viviente, como está escrito en Primera de Juan. ¿Quién es ese Juan? El mismo. El mismo que escribe el Evangelio, capítulo 1, verso 1 al 2. Mira lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, se hizo visible, realidad, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que la vida eterna, cuando está hablando de vida es de la Torah viviente, está hablando del Mesías, ¿ok? El Mesías estaba anunciado, estaba desde el principio, hasta que se manifestó, se hizo realidad, lo vimos, ellos lo palparon y saben que Yeshua estaba ahí presente. Y eso es lo que está hablando ahí, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se dejó ver, se hizo presente, se hizo físico, materia, ¿ok? Por causa del Mesías que el Eterno creó los cielos y la tierra en el principio. La Torá es el plan eterno desde el cual fue creado el mundo. Si tienen que aprender esto de memoria para que me lo reciten el martes que viene. Ah, Ay, este no está aquí. Ok.
El Mesías es la Torá manifestada como hombre. Su vida sin pecado, su estilo de vida manifestó y dejó ver la Torá en él. ¿No? ¿Ok? Es un concepto, el concepto judío de encarnación, vamos a hablarlo la semana que viene. ¿Ok? El Mesías es el que se reúne, el que reúne a él, en él, a todo Israel. ¿Sabes que lo va a hacer todo? Wow. Todas las cosas fueron creadas por la Torá y por causa de Israel. Todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, quien aún antes de hacerse visible, de manifestarse, ya existía en la eternidad, en la mente y en el plan del Eterno. Por eso es que Juan dijo, en el principio era la palabra, o el Mesías, o el verbo, o la Torá, o el plan maestro de Elohim. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Les dije ahorita que en el judaísmo la Torá y la palabra son sinónimos. Esta palabra, la Torá preexistente, ¿verdad? Este proyecto Masías fue materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. La Torá apunta ¿a quién? Al Mesías. En todo. Todo. La Torá apunta a Mashiach. La Torá es el plan perfecto, el plan maestro del Padre. Aquí, si el Padre crea el mundo y todo lo crea para el Mesías y por el Mesías, ¿a quién va a estar apuntando la Torá? Si es el plan del Padre. Al Mesías. Por eso es que entonces nosotros vemos que en todas las parashas el Mesías está haciendo presentándolo, están apuntándonos. Hay un Mesías, hay un Mesías, hay un Mesías, viene. ¿Ok? Esta palabra por dónde iba, y aunque el Mesías no se había manifestado como ser viviente, todas las cosas fueron preparadas por él. El Mesías no creó al mundo. El mundo fue creado en él y por medio de él, pero no por él. Fue el Eterno el que lo creó desde el plan Mesías que tenía adentro. El plan Mesías está en la Torá. Y la Torá es otro concepto que tiene el judaísmo. En lo celestial está lo mismo que tenemos aquí en lo natural. La Torá existía en lo celestial por toda la eternidad. El plan de Dios estaba ahí presente. Estaba allá. Acuérdense, el templo, cuando el Señor le da el modelo a Moisés, dice, sigue mi modelo. Sí, el modelo que te mostré. Pablo lo habla también, el modelo del templo celestial, quiere decir que donde está Dios en lo celestial, todo lo que Dios está creando acá abajo está Allá existente allá arriba, o sea que siempre ha existido, ¿ok? El Mesías es el origen, el propósito y la meta que Dios tiene para la creación. La Torá fue primero un pensamiento, el plan de Dios, ¿ok? La Torá fue hablada en la creación de todas las cosas. La Torá luego fue escrita y se le dio a Israel por medio de Moisés en tablas y se le dio por los profetas y también por los apóstoles. La Torá luego se hizo viviente, se vio, se manifestó en la vida de Mashiach, ¿ok? Y la Torá que se encarnó en Mashiach, hoy en día se encarna también en nosotros, porque cada vez que usted que obedece la Torá, guarda los mandamientos, obedece las instrucciones de Dios, usted es Torá caminando por ahí. ¿Ok? Juan 1:1, la palabra era Dios. Dios le delegó toda su autoridad a la palabra invisible. Luego le delegó su autoridad a la palabra hablada. Luego le delegó su autoridad a la palabra escrita. Y finalmente delegó su autoridad a la palabra viviente, el verbo de vida. Y como Dios le delegó toda su autoridad a la Torá, esta es el camino por medio del cual el hombre se comunica con la creación y por medio del cual Dios se comunica con la creación y por medio de él, de la cual la creación también se puede comunicar con Dios. Como usted se quiere comunicar con Dios, tiene que hacerlo por medio de la Torá, que es Mashiach también, ¿ok? Como el Mesías en la Torá viviente, él es el camino por medio del cual el Eterno se relaciona con lo creado y el camino en el cual nosotros podemos relacionarnos con Dios. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué entendieron? Que todo estaba presente en la mente del Eterno porque nuestro Dios no está limitado al tiempo. Y en el judaísmo se puede decir que estaba allí presente cuando no estaba presente, porque dentro de la mente de Dios y dentro del plan de Dios sí estaban las cosas presentes. Y cuando está en la mente de Dios,
Quiere decir que existe. Existe, porque para Dios ya existe. Amén. ¿Ok? Aunque nosotros no lo hayamos visto. Nosotros hemos creído sin haber visto al Mesías. ¿Verdad? ¿Y cómo creemos que Él estuvo? todos Y los vino héroes y va a venir. De Hebreo 11 también. Muchos Exacto, de ellos murieron todas esas personas esperando la promesa. O sea que Juan no dijo en ningún momento que el Mesías estaba creando el mundo con Dios, ni dijo en ningún momento que estaba ya físico, presente, sino que dentro de la mente de Dios y en su plan eterno y en la eternidad de Dios sí ya Él existía y estaba presente. Pero después se manifestó y se hizo visible y habitó entre nosotros, porque la Biblia dice entonces que Él habitó en medio de nosotros. Creo que Pablo también lo dice, Juan es el que lo dice en el primer capítulo. La luz era, y la carne se hizo carne y habitó en medio de nosotros y habitó con los hombres. O sea, esa misma Torah, ese mismo plan, ese mismo Mashiach que Dios tenía en su mente y en su plan eterno, se hizo presente, se hizo carne, habitó dentro de nosotros, y ese mismo Mashiach que va a regresar para gobernar en la tierra, para establecer el reino de Dios en la tierra, y los que hayan guardado Torah y le hayan aceptado como su Mashiach van a estar con él reinando en Jerusalén. En Jerusalén. Los demás estarán mirando desde afuerita. ¿Ok? Si acaso. Me atrevo a decir que los que serán salvados, ¿verdad? Porque para salvar lo que tú necesitas es haber aceptado a Mashiach. Probablemente serán salvados, pero en el reino dentro de Jerusalén, reinando con Mashiach, no van a estar. Solamente entrarán las 12 tribus de Israel, porque las puertas de la ciudad tienen los nombres de las 12 tribus. Ok, yo quiero, no hemos terminado, yo creo que si somos Israel podemos entrar. Y para ser Israel hay que guardar y vivir la constitución de Israel. Así mismo es. Y si el Mesías es la Torah viviente, ¿cómo nosotros no vamos a guardar Torah? Porque entonces estaríamos sin qué, sin Mashiach, porque es la Torah. Padre, te damos gracias en esta Sí, noche. bendito Rey. Permite que podamos seguir comprendiendo este concepto dentro del judaísmo y podamos seguir entendiendo las cosas que vamos a seguir hablando en los próximos días, Padre. Ay, gracias porque comienza a abrirnos los ojos un poco. Tú eres el Elohim bueno, el Elohim verdadero, que abre los ojos de los ciegos, das entendimiento al corazón, Padre amado. Y eres el que revela todas tus cosas, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y presentamos al pastor y a Jorgito que van a estar en tu preciosa tierra de Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén, la capital del mundo, el lugar donde está la tierra del fundamento de la tierra, de la creación de la tierra, y el lugar donde estará la casa de nuestro Padre, establecido en la tierra, desde donde Mashiach reinará, y luego Mashiach le entregará el reinado al Padre, para cumplir exactamente ese plan eterno que Él ha tenido toda su vida, por toda la eternidad delante de sus ojos. Nosotros lo veremos realizado porque ya Él lo ha visto realizado en el nombre de Yeshua Mashiach.